En enero de 1947, en una calle tranquila de Los Ángeles, una mujer caminaba con su hija pequeña cuando vio algo tirado en un lote vacío. Al principio pensó que era un maniquí, algo que alguien había botado, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era eso. Era el cuerpo de una joven colocado de una manera tan precisa, tan deliberada, que desde ese momento quedó claro que esto no era un crimen cualquiera. No había sangre en la escena, no había señales de lucha, nada indicaba que había ocurrido allí. Era como si alguien la hubiera llevado, la hubiera dejado y se hubiera ido sin prisa. En cuestión de días, su muerte se convirtió en noticia nacional. Pero lo que vino después no fue solo una investigación. Fue un espectáculo con titulares, historias distorsionadas y un nombre que terminó borrando a la persona. Pero ese nombre no cuenta la historia completa, porque antes del misterio, antes del crimen, había una joven, una vida y una historia que empezó mucho antes de eso. Esta es la historia de Elizabeth Short, la mujer que el mundo conoce como la Black Dahlia. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme hoy, porque hoy vamos a hablar de una historia que lleva décadas metida en la cultura popular, en documentales, en libros, en teorías, en películas y en conversaciones de crimen real, pero que muchas veces se ha contado mal. Y yo sé que aquí a nosotros nos gustan nuestras historias, las de Puerto Rico, las de la República Dominicana, los países latinos, las de nuestra gente, historias que uno siente cerca, que uno entiende, que uno vive. Pero de vez en cuando, yo diría muchas veces, hay historias que aunque no pasaron en nuestros países, nos tocan igual, te sacan de quicio igual, te hacen cuestionar el sistema igual y te dejan con esa misma sensación de que algo no cuadra. Y esta es una de esas historias, porque aquí no estamos hablando solo de un crimen famoso. Estamos hablando de una joven sin estabilidad, moviéndose de un lugar a otro, tratando de sobrevivir como podía. Y si uno se detiene a pensarlo bien, esta historia no suena tan lejana. Ahora, para entender cómo Elizabeth Short llegó a convertirse en ese nombre que el mundo repite, hay que ir mucho más atrás, antes de Los Ángeles, antes de Hollywood, antes del misterio. Hay que ir al principio. Elizabeth Short nació en 1924 en Massachusetts, en un país que estaba tratando de encontrar estabilidad después de la Primera Guerra Mundial, pero que pronto enfrentaría uno de los momentos más duros de su historia, la Gran Depresión. Y para la familia Short, esa crisis no fue solo un problema económico, fue el momento que cambió sus vidas para siempre. Elizabeth era la tercera de 5 hermanas. Creció en una casa donde el dinero nunca sobraba, pero donde al principio todavía existía una sensación de familia. Durante un tiempo todo parecía que las cosas podrían funcionar. Su madre, Phoebe May Sawyer Short, era una mujer trabajadora dedicada a mantener a sus hijas seguras y unidas, mientras que su padre, Cleo Short, intentaba abrirse camino con pequeños negocios, entre ellos la administración de campos de minigolf, que en los años 20 se habían vuelto sorprendentemente populares. Pero la historia de Elizabeth comenzó a cambiar cuando ella apenas tenía 5 años. Ahora, los años 20 fue una época de exceso, de música, de dinero, de gente creyendo que todo iba a seguir creciendo para siempre. Pero esa ilusión no duró. En 1929, el país entero fue sacudido por el colapso de la bolsa de valores, el famoso crash de Wall Street, un evento que arrastró a millones de personas hacia una crisis económica devastadora conocida como la Gran Depresión. Negocios cerraron, personas perdieron su trabajo, familias enteras quedaron atrapadas en una crisis que parecía no tener salida. El pequeño negocio de Cleo Short no fue la excepción. Los campos de minigolf dejaron de generar ingresos porque la gente ya no tenía dinero para gastar en entretenimiento. Las deudas comenzaron a acumularse y la presión financiera empezó a afectar profundamente la vida familiar.
Y fue durante este periodo cuando algo ocurrió que marcaría la vida de Elizabeth para siempre. Un día, el automóvil de su padre apareció abandonado cerca de un puente. No había una carta, no había una explicación, ni hubo una despedida. Solo el carro vacío. Ahora, en aquella época, muchas personas estaban tomando decisiones desesperadas y drásticas. En especial hombres que habían perdido todo, sentían que no podían soportar la vergüenza o la presión. Así que cuando el automóvil apareció allí, la conclusión parecía obvia para muchos. Muchos pensaron lo peor, que Cleo Short se había autoeliminado. Y durante un tiempo eso fue lo que la familia creyó. Phoebe May quedó sola con 5 niñas pequeñas en medio de la peor crisis económica del país. La idea de que su esposo había fallecido era devastadora, pero al mismo tiempo parecía cerrar la puerta a preguntas que quizás nadie estaba listo para enfrentar. O sea, ni siquiera había espacio para procesar el duelo con calma. Había que seguir, había que buscar la forma de sobrevivir, mantener la casa en pie. Y en medio de todo eso, lo que quedaba en la familia era una mezcla de pena, desconcierto y un silencio que seguramente pesaba muchísimo. Pero la historia no terminó allí, porque años después la familia descubriría algo que completamente cambiaría esa narrativa. Su padre les envió una carta desde California y en la carta explicaba que estaba vivo, que había comenzado una nueva vida y que estaba dispuesto a retomar contacto con su familia. O sea, Cleo Short nunca murió, nunca saltó de un puente, nunca se autoeliminó, simplemente se fue. Había abandonado a su esposa y a sus 5 hijas. Había fingido su muerte. Para muchos padres y madres, una revelación así habría sido imposible de aceptar. Pero Phoebe May se encontraba en una situación extremadamente complicada. Había pasado años luchando sola criando a sus hijas en medio de dificultades económicas y emocionales. La noticia de que su esposo estaba vivo era dolorosa, pero también habría la posibilidad de que tal vez las cosas podían recomponerse de alguna manera. Para Elizabeth, que ya en ese momento era adolescente, la noticia tuvo un efecto distinto. Imagínate crecer con esa historia. Imagínate ser una niña, crecer pensando que tu padre murió solo para descubrir años después que no murió, que simplemente se fue. Ese tipo de abandono deja cicatrices profundas, especialmente en niños. Aquí ya no hay solo una pérdida, también hay rechazo, hay engaño, hay una sensación más dura todavía, la de descubrir que tu padre prefirió desaparecer antes que quedarse. Y especialmente en una niña que crecería tratando de entender su lugar en este mundo. Muchos investigadores y biógrafos han señalado que la infancia de Elizabeth estuvo marcada por esa mezcla de pérdida, incertidumbre y deseo de escapar de la realidad que la rodeaba. Desde pequeña, Elizabeth no solo cargaba con la ausencia de su padre, también cargaba con su propio cuerpo, porque sus pulmones nunca fueron fuertes. Sufría de asma, de bronquitis, de episodios que en los inviernos fríos de Massachusetts se volvían más intensos, más constantes y más peligrosos. Y en una época donde la medicina no tenía las herramientas de hoy, la solución no era una pastilla ni un tratamiento complejo. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo más inestable. Mandarla lejos, a climas más cálidos, a Florida. Ahí respiraba mejor, ahí el cuerpo de Elizabeth descansaba, pero también ahí comenzaba otra cosa, porque desde joven Elizabeth se acostumbró a moverse, a no tener un solo lugar fijo, a vivir entre temporadas, entre casas, entre espacios prestados. Y sin darse cuenta, esa vida en movimiento no se iba a quedar solo en su infancia. Mientras Massachusetts estaba asociado con la rutina familiar y las dificultades económicas, Florida ofrecía una sensación de libertad, de movimiento, de vida social más activa. Allí Elizabeth empezó a desarrollar una personalidad más abierta, más consciente de su apariencia y más conectada con el mundo exterior. Y no era solo su apariencia física, era la forma en la que se veía a sí misma y la forma en la que ella quería que el mundo la viera.
Las personas que la conocieron en esos años la recuerdan como una joven llamativa, con cabello oscuro, piel clara y una presencia que no pasaba desapercibida. Pero más allá de eso, había algo en ella que era difícil de explicar. Y era una mezcla de seguridad y fragilidad. Porque por un lado Elizabeth proyectaba una imagen de confianza. A ella le gustaba arreglarse, le gustaba verse bien, le gustaba entrar a un lugar y sentirse vista. Pero por dentro la historia era otra. Era una joven que había crecido con abandono, con inestabilidad, con una vida que nunca terminaba de asentarse. Y eso deja marca. Pero en Florida, Elizabeth no era la niña que lo perdió todo. Allí podía ser otra versión de sí misma, más libre, más abierta, más segura. Y ese contraste empezó a marcarla porque cada vez que ella regresaba a Massachusetts, regresaba a una realidad más dura, más limitada, más pequeña. Y poco a poco Elizabeth empezó a entender algo. Su vida no iba a quedarse ahí. Elizabeth no quería una vida normal, no quería repetir la historia que había visto crecer. Ella quería algo más, algo diferente. Y es precisamente en ese punto entre lo que Elizabeth había vivido y lo que empezaba a desear, donde su vida comienza a moverse en otra dirección. Sus problemas respiratorios no desaparecieron con el tiempo, al contrario, siguieron siendo una constante en su vida, obligándola a buscar climas más cálidos durante ciertos periodos del año. Elizabeth empezó a entender poco a poco que su vida no tenía por qué seguir el mismo camino que había visto a su alrededor, que existía la posibilidad de moverse, de buscar algo diferente, de intentar construir una realidad distinta, aunque no tuviera todavía claro cómo hacerlo. La vida no era fácil para una joven como Elizabeth. Elizabeth no tenía una educación universitaria, no tenía recursos económicos propios y aunque era atractiva y carismática, dependía en gran medida de la ayuda de amigos, conocidos o parejas para moverse de un lugar a otro. Y esto no era inusual para la época. Durante los años 40, muchas jóvenes que llegaban a ciudades como a Los Ángeles o Miami lo hacían con la esperanza de encontrar trabajo en la industria del entretenimiento o en negocios relacionados con el cine. Algunas lo lograban, pero otras terminaban viviendo una vida inestable, saltando de una oportunidad a otra. Elizabeth parecía vivir exactamente en ese espacio intermedio entre la ilusión y la realidad. Y en medio de ese proceso hay algo importante que empieza a tomar forma y esto es la idea de California, no solo como un lugar físico, sino como símbolo. California representaba muchas cosas al mismo tiempo. Representaba al padre que había desaparecido y que ahora de alguna manera volvía a existir en ese otro extremo del país. Representaba el clima que su cuerpo necesitaba, pero sobre todo representaba la oportunidad de empezar de nuevo, de alejarse de una vida que sentía demasiado estrecha y acercarse a una que parecía, al menos en apariencia, llena de posibilidades. Para Elizabeth, ese descubrimiento abriría una puerta que cambiaría su destino, porque eventualmente esa misma puerta la llevaría hacia California, hacia Hollywood y hacia la vida que ella creía que estaba destinada a vivir. Una vida que en su imaginación estaba llena de oportunidades, de glamour y de nuevos comienzos, pero la realidad que encontraría allí sería mucho más complicada y mucho más peligrosa. Así que en 1943, cuando finalmente decidió viajar a California para reunirse con su padre, Elizabeth lo hizo con la esperanza de que ese reencuentro pudiera abrir nuevas puertas. Cleo Short estaba viviendo cerca de Vallejo, en el área de la Bahía de San Francisco, y durante un breve periodo Elizabeth intentó vivir con él y construir una relación que en realidad nunca había tenido la oportunidad de desarrollarse durante su infancia. Y esa decisión, vista desde afuera, podría parecer un intento de reconciliación, pero en realidad también era otra cosa, era un intento de avanzar, un paso hacia esa vida que ella llevaba tiempo imaginando. El problema es que esa oportunidad no resultó como Elizabeth esperaba, porque la convivencia entre Elizabeth y su padre no tardó en deteriorarse, porque no se puede reconstruir una relación que estuvo ausente durante años como si nada hubiera pasado, y mucho menos cuando esa ausencia no fue una tragedia,
sino una decisión. Cleo no era un padre que regresaba con la intención de reparar el daño. Era un hombre que esperaba que su hija encajara en la vida que él había construido sin ellas. Y Elizabeth no estaba dispuesta a eso. Ella no había cruzado el país para convertirse en alguien sumisa, para ser ama de casa, ni para vivir bajo las reglas de alguien que había desaparecido cuando ella más lo necesitaba. Ella quería explorar, quería acercarse a ese mundo que sentía que estaba más al sur, más cerca de Los Ángeles, más cerca de todo lo que representaba una posibilidad real de cambio. Y esa diferencia de expectativas hizo que la relación entre ellos se rompiera rápidamente. Hubo tensiones, hubo conflictos y finalmente hubo otro abandono. Porque Cleo la echó de la casa y una vez más Elizabeth se encontró sola. Pero esta vez estaba en California. Y California en los años 40 tenía una energía particular. La Segunda Guerra Mundial había transformado profundamente la economía del estado. Bases militares, fábricas, astilleros y nuevas industrias estaban atrayendo a miles de personas de todo el país. Los Ángeles, en particular, se estaba convirtiendo en un centro cultural y económico cada vez más influyente. Hollywood ya era el corazón de la industria cinematográfica mundial y la ciudad estaba llena de aspirantes actores, músicos, bailarines y artistas que llegaban de todas partes del mundo con la esperanza de reinventarse. Para alguien como Elizabeth, esa ciudad representaba algo muy particular, una mezcla peligrosa entre esperanza y vulnerabilidad. A partir de ese momento, la vida de Elizabeth deja de tener cualquier tipo de estructura clara y empieza a convertirse en algo mucho más inestable, mucho más impredecible, como si cada decisión que tomara la empujara a un lugar nuevo sin darle realmente tiempo a sentarse a uno. Después de salir de la casa de su padre, Elizabeth se movió hacia Santa Bárbara. Y es ahí donde ocurre uno de esos momentos que en otra historia tal vez pasaría desapercibido, pero que en la suya empieza a dibujar ese patrón de vida que luego sería tan difícil de reconstruir. En Santa Bárbara, Elizabeth fue arrestada por consumir alcohol siendo menor de edad. Y aunque no fue un crimen grave ni algo violento, esto dejó un registro, una marca en una vida que ya empezaba a llenarse de pequeños eventos que uno por uno no parecían significar mucho, pero que juntos empezaban a contar otra historia. Después de ese incidente, las autoridades decidieron enviarla de regreso a Massachusetts. Y aquí es donde uno empieza a ver bien claro que Elizabeth no terminaba de pertenecer en ningún lugar, porque cuando estaba en Massachusetts sentía que ese mundo le quedaba pequeño y cuando estaba fuera, la vida no terminaba de estabilizarse. En los años siguientes, su vida tomó un ritmo que era al mismo tiempo común para muchas jóvenes de la época, pero también profundamente inestable. Elizabeth comenzó a moverse entre lugares distintos como California y Florida, viviendo por temporadas en pensiones, quedándose con amistades o alojándose temporalmente con personas que iba conociendo en el camino. Ese Los Ángeles de los 40 no era solamente brillo, era una ciudad creciendo rápido, llena de militares, aspirantes, oportunistas y depredadores. Incluso el famoso letrero de Hollywood, que hoy se ve casi mítico, en ese tiempo funcionaba para muchos como símbolo de promesa de ascenso, de yo voy a llegar. Y Elizabeth quería llegar, quería ser actriz, quería ser modelo, quería enamorarse de verdad, quería una vida bella, quería vestir bien, quería dejar atrás la pobreza, quería dejar atrás la mediocridad que otros le habían asignado. Eso no la hace superficial, eso la hace humana y esto es importante porque cuando más adelante ocurre el crimen, reconstruir sus últimos días se vuelve extremadamente difícil, no solo porque no hubiera información, sino porque su vida ya era así, fragmentada, dispersa, llena de conexiones que no siempre eran profundas, pero sí constantes. Su vida se convirtió en una sucesión de habitaciones alquiladas, sofás prestados y promesas que al principio parecían ofrecer una oportunidad, pero que muchas veces terminaban desapareciendo antes de convertirse en algo real.
Elizabeth no tenía un trabajo fijo y aunque a veces trabajaba como mesera y a veces hacía trabajos temporales, la mayor parte del tiempo dependía de conexiones, de relaciones, de la buena voluntad de otras personas o de hombres que se interesaban en ella. Y esto es bien importante entenderlo en su contexto porque hoy esa dinámica puede interpretarse de muchas maneras, pero en aquel momento para muchas jóvenes que llegaban solas, sin recursos, sin familia cercana, eso era parte de la realidad. Los Ángeles, especialmente en los años 40, estaba lleno de personas que llegaban con sueños similares, con soldados regresando de la guerra intentando empezar de nuevo, trabajadores buscando empleo, artistas tratando de entrar en la industria del entretenimiento y entre todos ellos cientos de mujeres jóvenes que veían en esa ciudad la posibilidad de cambiar su vida. Elizabeth era una de ellas y dentro de ese mundo comenzó a relacionarse con distintos hombres, muchos de ellos militares, algo que también era bastante común en esa época, especialmente en ciudades cercanas a bases militares o zonas costeras. Muchos se sentían atraídos por ella. Algunos querían ayudarla y otros simplemente disfrutaban de su compañía. Y Elizabeth parecía moverse dentro de esas relaciones con una mezcla complicada de ingenuidad y necesidad. A veces aceptaba invitaciones a cenar, a veces se quedaba en casa de alguien por algunos días y a veces desaparecía por semanas viajando de una ciudad a otra y en medio de esa vida inestable, de esos movimientos constantes de búsqueda de algo que todavía no terminaba de tomar forma, es que Elizabeth conoce a alguien que por primera vez en mucho tiempo parecía ofrecerle algo distinto, algo más sólido, algo más real. Ese hombre era el mayor Matt Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea del Ejército, y a diferencia de muchas de las relaciones que Elizabeth había tenido en ese momento, esta no parecía superficial, ni pasajera, ni basada únicamente en la necesidad o en la conveniencia del momento. Por lo que cuentan las personas que luego hablaron sobre esa etapa y su vida, y por las cartas que intercambiaron, la conexión entre ellos parecía tener un peso emocional mucho más profundo. No era solo la compañía, no era solo alguien más en una lista de nombres, era alguien con quien ella podía imaginar un futuro. Matt estaba en servicio fuera del país y aún así se mantenía en contacto constante. Ellos se escribían, hablaban de planes, hablaban de la posibilidad de estar juntos, de construir algo sólido. Y para Elizabeth eso significaba mucho más de lo que parece a simple vista. La idea de un matrimonio, una relación estable, de una vida organizada, no era simplemente romántica, era una forma de seguridad, era una salida. Y era quizás la primera vez que algo en su vida parecía tener dirección. Incluso con el tiempo se llegó a decir que Matt le había propuesto matrimonio por carta y que ella había aceptado. Y aunque algunos detalles de esa parte de esa historia han sido debatidos con los años, lo cierto es que Elizabeth parecía creer genuinamente que ese futuro era posible, que esta vez sí, pero esa ilusión no duró, porque en agosto de 1945, justo cuando la guerra estaba llegando a su fin, Matt Gordon perdió la vida en un accidente aéreo antes de poder regresar a Estados Unidos. Y Elizabeth no se enteró en persona, no hubo conversación, no hubo alguien que se sentara con ella a explicarle lo ocurrido. Ella se enteró por un telegrama que le envió su madre. Un mensaje breve, frío y directo. Una de esas comunicaciones que no te preparan, que no suavizan, que no explican, solamente informan. Y cuando Elizabeth leyó ese telegrama, no estaba recibiendo solamente la noticia de una muerte, estaba viendo cómo una vez más algo importante en su vida desaparecía de forma abrupta, porque Matt no era solo otra relación. Para ella, Matt representaba la posibilidad de amor, de una vida distinta, y en cuestión de segundos, todo eso se desvaneció. Ahora, las personas que estudiaron su historia creen que ese momento marcó un antes y un después en Elizabeth, porque después de eso algo cambió, no de forma visible o inmediata, pero sí de una manera interna, porque después de la muerte de Matt, Elizabeth volvió a moverse, volvió a viajar, volvió a depender de relaciones, de oportunidades temporales, de conexiones que nunca terminaban de consolidarse, pero ya no era exactamente la misma.
Ella seguía proyectando seguridad, seguía hablando de Hollywood, seguía imaginando que su oportunidad estaba cerca, pero ahora había otra capa, una mezcla de pérdida, de desilusión y de una necesidad aún más fuerte de encontrar algo que le diera estabilidad. Y es ahí donde la historia empieza a volverse más complicada. A mediados de 1946, Elizabeth regresa al sur de California. Y es ahí donde empieza a pasar tiempo en Los Ángeles, una ciudad que para ella representaba oportunidad, pero que también tenía otra cara. Una que no siempre se veía en películas, porque Hollywood no era solo glamour, no era solo luces, no era solo oportunidades. También era competencia, también era explotación, también era un lugar donde muchas personas llegaban con sueños y terminaban viviendo como podían. Y dentro de ese mundo, Elizabeth comienza a moverse en círculos donde la línea entre ayuda y conveniencia no siempre estaba clara. Uno de los nombres que aparece en esta etapa de su vida es el de Mark Hansen, un hombre con conexiones en el mundo del entretenimiento, dueño de negocios con acceso a lugares donde se movía gente influyente. Hansen tenía una casa donde se hospedaban varias jóvenes, mujeres como Elizabeth, que estaban tratando de abrirse camino en la ciudad. A simple vista, eso podía parecer una oportunidad, un lugar donde quedarse, un espacio donde conocer gente, donde acercarse a ese mundo al que tantas querían entrar. Pero como pasa muchas veces, las cosas no eran tan simples, porque ese tipo de dinámicas venían con conexiones, con expectativas y con intereses. Y aunque hay versiones distintas sobre la relación entre Elizabeth y Hansen, lo que sí parece consistente es que él se interesó con ella y que ella no le correspondía de la manera que él esperaba. Y eso crea tensión porque Elizabeth seguía saliendo con otros hombres y seguía moviéndose de un lugar a otro. Y también seguía tomando ciertas decisiones que desde afuera podían parecer contradictorias, pero que en su realidad respondían a algo mucho más básico como sobrevivir. Elizabeth se quedaba en un lugar por días o semanas y luego se iba. Conocía personas y desaparecía, volvía a aparecer en otra ciudad, con otra historia, con otra oportunidad. Aquí es donde la gente históricamente ha sido injustísima con ella, porque a Elizabeth la han pintado durante décadas como una especie de cazadora de hombres, como una mujer suelta, como alguien manipuladora, interesada o promiscua. Y mucha de esa narrativa vino de cobertura sensacionalista de la época. Incluso hoy, fuentes serias han señalado que la imagen de ella como prostituta, como call girl, nunca fue demostrada y que muchas de esas afirmaciones no están sustentadas por evidencia confiable. Y esto es importante mencionarlo porque una cosa es decir que Elizabeth salía con hombres, que aceptaba cenas, que buscaba apoyo, que se movía entre amistades y conocidos y sobrevivía como podía. Y otra muy distinta es agarrar esa realidad y usarla para insinuar que de alguna manera ella provocó lo que pasó. No, absolutamente no. Elizabeth era una joven intentando abrirse paso en un mundo durísimo. Y es ahí, en ese punto exacto, donde su historia comienza a acercarse peligrosamente al momento que cambiaría todo. Una semana que terminaría con uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia criminal de Los Ángeles. Hacia finales de 1946, el movimiento de Elizabeth se vuelve todavía más constante, más difícil de seguir, más difuso. Pasa más tiempo en San Diego, se queda en casas de desconocidos, en pensiones, en lugares donde uno podía estar unos días antes de tener que moverse otra vez. Y es ahí, en San Diego, donde conoce a uno de los últimos hombres que la vería con vida. Alguien que en apariencia no encajaba en la imagen de peligro, pero que terminaría siendo parte clave en la reconstrucción de los últimos momentos de Elizabeth Short. Antes de llegar a ese momento, todavía hay una parte importante de su historia que hay que entender. Porque para comprender realmente lo que pasó con Elizabeth, también hay que entender cómo la prensa de la época, la policía y el público comenzaron a construir una imagen de ella que muchas veces tenía poco que ver con la persona real. Y esa imagen comenzaría a tomar forma incluso antes que el caso se convirtiera en noticia nacional.
Hay algo que muchas veces ocurre en los casos que se vuelven parte de la memoria colectiva. Cuando pasan los años, la gente empieza a recordar el momento del crimen con mucha claridad, pero las horas y los días que lo precedieron quedan cubiertos por una especie de niebla. En el caso de Elizabeth Short, esa niebla es particularmente espesa porque incluso desde el principio los investigadores tuvieron dificultades para reconstruir exactamente qué había ocurrido durante los previos días a su muerte. La última semana conocida de Elizabeth Short comienza a principios de enero de 1947, cuando se encontraba en San Diego. Allí había pasado varios días alojándose en pensiones y moviéndose entre conocidos, algo que ya formaba parte de su estilo de vida. San Diego era una ciudad activa y un flujo constante de personas que llegaban y se marchaban. Elizabeth no era una extraña en ese ambiente, había pasado temporadas allí antes y conocía a varias personas. Fue durante ese periodo cuando conoció a Robert Red Manley, un vendedor de 30 y tantos años que vivía en California y que eventualmente se convertiría en una de las últimas personas conocidas que la vieron con vida. Manley y Elizabeth no tenían una relación romántica profunda, pero él parecía sentir simpatía por ella. Durante algunos días viajaron por California. Manley estaba casado, pero eso parecía no impedir que mantuviera amistad con Elizabeth. Y según su propio relato posterior, los dos pasaron tiempo juntos conversando, conduciendo por la zona y compartiendo comidas. En entrevistas posteriores con la policía, Manley insistiría en que su relación con Elizabeth era amistosa, que la consideraba una buena compañía y que había decidido ayudarla llevándola de regreso a Los Ángeles. El 8 de enero de 1947, Elizabeth pasa la noche con Manley en un motel en San Diego. Y al día siguiente, según Robert, ella le pide que la lleve de regreso a Los Ángeles porque ella iba a viajar, que tenía planes de encontrarse con alguien. El viaje duró varias horas y según el testimonio de Manley, Elizabeth parecía tranquila, incluso optimista. Hablaron durante el trayecto sobre sus planes, sobre la posibilidad de encontrar trabajo y sobre conocidos en la ciudad. Así que él accede a llevarla, la lleva y cuando llegan a Los Ángeles, la deja en el Hotel Baltimore, un hotel elegante frecuentado por gente con dinero, por personas influyentes, por figuras que se movían entre negocios, entretenimiento y poder. Según Manley, la deja allí alrededor de las 6:30 de la tarde, la ve entrar y él se va. Y desde ese momento, Elizabeth entra en lo que muchos llaman la semana perdida, porque durante los días siguientes nadie puede decir con certeza dónde estuvo. No hay registros claros, no hay confirmaciones sólidas, no hay una línea continua, solo hay fragmentos, posibilidades y muchas preguntas. Algunos testigos recordaron haberla visto sentada en uno de los sofás del lobby. Vestía de manera elegante como solía hacerlo, con ese estilo oscuro que más tarde la prensa usaría como parte del mito que construirían alrededor de su imagen. En ese momento, sin embargo, era simplemente una joven esperando a alguien. Nunca se ha confirmado con certeza quién era esa persona. Lo que sí se sabe es que el Baltimore fue el último lugar donde varias personas la vieron con vida de manera verificable. Un testigo del hotel diría más adelante que la vio en el lobby y que en algún momento alguien desde afuera le hizo una señal y que Elizabeth se levantó, salió y caminó hacia esa persona. Y eso es lo último. Durante casi una semana no hay rastro y luego, el 15 de enero de 1947, su cuerpo aparece. El 15 de enero de 1947, alrededor de las 10 de la mañana, una mujer llamada Betty Bersinger caminaba por una calle residencial en el área de Leimert Park, al sur de Los Ángeles. Iba con su hija pequeña, como muchas madres que aprovechaban la mañana para salir. En aquel entonces, la zona tenía varios lotes vacíos. Uno de esos lotes estaba cubierto de hierba seca. Cuando Betty miró hacia el terreno, vio algo blanco en el suelo y al principio pensó que era un maniquí roto. El objeto estaba inmóvil, tirado en la hierba,
con una forma extraña que parecía demasiado rígida para ser una persona. Pero cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que no era un maniquí o algo que alguien había botado. Algo raro sí, pero no necesariamente alarmante. Pero cuando se acerca más, se dio cuenta de que no era un maniquí, era el cuerpo de una joven. El descubrimiento fue tan perturbador que Betty corrió hacia la casa más cercana para llamar a la policía. Minutos después, las primeras patrullas llegaron al lugar. Los oficiales que respondieron a la llamada se encontraron con una escena que incluso para hombres acostumbrados a ver la violencia en la ciudad resultaba difícil de procesar. El cuerpo estaba colocado en el lote de una manera que sugería que había sido trasladado desde otro lugar. No parecía que la mujer hubiera muerto allí mismo, más bien daba la impresión de que alguien había llevado el cuerpo hasta ese punto durante la noche o en la madrugada y lo habían dejado en el terreno abierto. La víctima estaba desnuda, no había documentos de identificación cerca, no había testigos que hubieran visto quién había dejado el cuerpo. Y en cuestión de horas, la noticia comenzó a extenderse por toda la ciudad. Los periodistas llegaron rápidamente al lugar, los fotógrafos comenzaron a tomar imágenes, la policía acordonó la zona mientras los detectives intentaban recoger las primeras pistas. En ese momento nadie sabía quién era la víctima. Pero eso cambiaría muy pronto porque una de las herramientas más importantes de la investigación criminal en ese momento eran las huellas dactilares. Los detectives enviaron las huellas al FBI, que tenía archivos con registros de millones de personas, y poco después llegó la respuesta. La víctima era Elizabeth Short, una joven de 22 años que había estado moviéndose entre Massachusetts, Florida y California durante los años anteriores. Ahora había rostro, había nombre, había pasado y muy pronto también habría un apodo. Ahora era una historia, un titular, un producto y en cuestión de horas, su nombre comenzó a aparecer en los periódicos. Pero lo que vendría después sería algo mucho más grande que una simple noticia policial, porque la prensa de Los Ángeles estaba a punto de convertir ese crimen en uno de los espectáculos mediáticos más grandes del siglo. Elizabeth todavía no había recibido justicia y ya había gente preparándose para vender su tragedia. En poco tiempo el país entero empezó a hablar del caso, pero no precisamente con respeto, no necesariamente con humanidad, no necesariamente con el interés real de entender quién era Elizabeth ni qué la había llevado hasta ese momento. Pero la ciudad de Los Ángeles en los años 40 no era un lugar donde un caso como este pudiera permanecer en silencio por mucho tiempo. Lo que empezó a circular fue otra cosa: morbo, sensacionalismo, especulación y una narrativa que poco a poco empezó a separarla de su propia identidad. Los periodistas competían ferozmente entre sí, la radio comenzaba a convertirse en una herramienta poderosa de difusión y los periodistas sabían que una historia impactante podía vender miles de ejemplares adicionales. Cuando los reporteros descubrieron quién era la víctima, comenzaron a buscar información sobre su vida con una intensidad casi frenética. Revisaron registros policiales, hablaron con conocidos, contactaron a familiares y examinaron con cualquier detalle que pudiera hacer la historia más llamativa. Y fue en ese proceso donde nació el nombre que terminaría eclipsando la identidad de Elizabeth. El origen exacto del apodo sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que fue inspirado por la película The Blue Dahlia, un film noir popular que se había estrenado poco antes. Otros dicen que el nombre surgió de la combinación entre su cabello oscuro, su gusto por vestir negro y el estilo dramático que proyectaba, además de que decían que ella siempre usaba una rosa en su pelo. Y en ese proceso, Elizabeth Short dejaría de ser simplemente una víctima. Elizabeth Short se convertiría en un símbolo, en un mito, en el nombre que el mundo recordaría durante generaciones: la Black Dahlia. Los periódicos de Los Ángeles entendieron de inmediato que este caso tenía todos los elementos que vendían: una mujer joven, bonita, una muerte brutal,
misterio, silencio y una ciudad como Los Ángeles, donde todo lo que toca el mundo del glamour, del escándalo o de la tragedia parece crecer más rápido que en cualquier otro lugar. Pero lo cierto es que el nombre era perfecto para los periódicos. Era oscuro, era misterioso, era fácil de recordar y convertía a la víctima en un personaje casi cinematográfico. En cuestión de días, los titulares comenzaron a usar ese nombre de manera constante. El asesinato de Elizabeth Short ya no era simplemente un caso policial, se había convertido en el caso de The Black Dahlia. El problema es que ese proceso también transformó la manera en que el público veía a Elizabeth, en quién realmente era. Muchos reportajes comenzaron a construir una imagen sensacionalista de su vida. Algunos periódicos insinuaron que había sido una mujer peligrosa, una especie de seductora misteriosa que se movía entre hombres ricos y ambientes nocturnos. Muchas de esas afirmaciones no tenían evidencia sólida, pero en la lógica del periodismo sensacionalista de la época, la verdad completa importaba menos que la historia que se podía vender. Los reporteros incluso llegaron a contactar a la madre de Elizabeth, a Phoebe Short, antes de decirle oficialmente que su hija había fallecido. Según varios relatos históricos, algunos periodistas le hicieron creer inicialmente que Elizabeth había ganado un concurso de belleza o que estaba recibiendo atención positiva de la prensa. Solo después de obtener información sobre su vida, les revelaron la realidad del desvivimiento de Elizabeth. Ese tipo de tácticas muestra hasta qué punto el caso ya se había convertido en un espectáculo mediático. Qué cruel fue eso, llamar a la madre así de esa manera. Mientras tanto, la policía de Los Ángeles enfrentaba una presión enorme. Decenas de detectives fueron asignados al caso. Se revisaron cientos de pistas, llegaron llamadas de todo tipo, personas que afirmaban haber visto algo sospechoso, individuos que creían conocer al asesino e incluso personas que confesaban el crimen sin tener ninguna relación real con él. Pero el momento que llevó el caso a otro nivel ocurrió cuando comenzaron a llegar cartas dirigidas a los periódicos. Pocos días después del asesinato, el periódico Los Angeles Examiner recibió un paquete extraño y dentro del paquete había objetos personales que pertenecían a Elizabeth Short, incluyendo documentos y fotografías. Los artículos habían sido limpiados cuidadosamente con gasolina para eliminar huellas dactilares. Y el paquete también incluía una carta, y la carta estaba escrita en letras recortadas de periódicos, formando palabras que parecían sacadas de un collage macabro. El mensaje insinuaba que el remitente era el asesino. La firma decía algo que dejaría helado a los lectores. Black Dahlia Avenger. Ese fue el momento en que el caso dejó de ser solamente un asesinato y se convirtió en algo mucho más inquietante. El asesino o alguien que quería hacerse pasar por él estaba comunicándose con la prensa. Los periódicos publicaron el contenido de las cartas y la historia explotó a nivel nacional. Personas de todo el país comenzaron a seguir el caso. El misterio se convirtió en conversación pública. Cada pista nueva, cada nuevo rumor, cada sospechoso era tratado como una noticia importante. Y mientras todo eso ocurría, los detectives seguían tratando de reconstruir lo que había pasado durante esa semana perdida. La policía entrevistó a cientos de personas que habían conocido a Elizabeth. Amigos, conocidos, antiguos compañeros de trabajo, hombres que habían salido con ella, propietarios de pensiones donde había vivido. Pero antes de entrar en eso hay algo importante que no se puede perder de vista. Y es que el hallazgo del cuerpo de Elizabeth no solo estremeció a la ciudad por la violencia del crimen, la estremeció también por lo que sugería. Sugería acceso, sugería tiempo, sugería un lugar privado donde el crimen pudo haber ocurrido sin interrupciones. Sugería a alguien que sabía moverse con control y sobre todo sugería que Elizabeth no había caído al azar en una calle cualquiera. Sugería que en algún punto de esa semana perdida se cruzó con la persona equivocada o quizás con alguien que ya llevaba tiempo orbitando su vida, y esa posibilidad es la que vuelve este caso tan inquietante porque mientras más uno lo mira, más difícil se hace creer que esto fue un acto impulsivo. Más bien, parece el final brutal de una serie de decisiones, contactos, vulnerabilidades y movimientos que fueron cerrándole el camino sin que ella lo supiera. Y aquí es donde mucha gente entiende por qué esta historia se volvió tan famosa, tan comentada y tan difícil de olvidar. No fue solamente porque el crimen nunca se resolvió,
No fue porque Elizabeth era básicamente una transeúnte o vivía como nómada, sino fue por todo lo que reveló la autopsia, porque lo que encontraron en el cuerpo de Elizabeth Short era tan brutal, tan calculado y tan difícil de procesar. Y se los digo desde ahora, varios de estos detalles son bien difíciles de hablar, no por morbo, sino porque obligan a mirar de frente el nivel de crueldad que hubo aquí. La autopsia determinó que Elizabeth murió por hemorragia y shock provocados por golpes severos en la cabeza y heridas profundas, especialmente en el rostro. O sea, la violencia que acabó con su vida ocurrió antes de que su cuerpo apareciera en ese lote vacío. Y no fue algo rápido, no fue algo impulsivo, no fue un ataque desorganizado, fue otra cosa. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue que el cuerpo estaba completamente drenado de sangre. Y eso les dijo a los investigadores algo inmediato. Elizabeth no había sido desvivida allí. La escena donde la encontraron no era la escena real del crimen. Era el lugar donde alguien decidió dejarla. Además, el cuerpo parecía haber sido completamente lavado antes de ser abandonado y eso hizo que la lectura del caso cambiara por completo. Porque ya no estamos hablando de alguien que cometió el crimen en pánico y huyó. Estamos hablando de alguien que tuvo tiempo para limpiar el cuerpo, para mover el cuerpo, para colocarlo, y eso honestamente da miedo. Otra de las cosas más impactantes fue una herida en el rostro, la que mucha gente describe como la cortadura del guasón. Técnicamente se conoce como un Glasgow Smile, una lesión en la cara en la que los cortes se extienden desde la comisura de la boca hacia los lados de la cara, creando una expresión forzada, grotesca y bien perturbadora. Y eso es bien difícil de hablar porque ya no estamos hablando solamente de violencia física, estamos hablando de humillación, de alguien que quiso dejar una imagen, una marca visual, algo que fuera imposible de ignorar. También está el hecho, y esto es bien fuerte, mi gente, y es que Elizabeth apareció partida en dos por la cintura y su cuerpo fue posicionado de una forma provocativa. Y este es otro detalle que convirtió el caso en algo imposible de sacar de la memoria colectiva, porque el corte no parecía torpe, no parecía improvisado, parecía preciso. Y fue precisamente esa precisión la que llevó a los investigadores a pensar que la persona responsable podía tener algún tipo de conocimiento anatómico o médico. Eso no significa automáticamente que fuera médico, pero sí significa que esto no parecía el trabajo de alguien actuando al azar. Y si eres valiente y quieres ver estas fotos, las cuales yo no voy a mostrar aquí, están por toda la internet, pero son imágenes fuertes. La autopsia también documentó marcas de ligaduras en muñecas, tobillos y cuello, el mama derecho removido, además de múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, y eso sugiere control físico, inmovilización, la posibilidad de que Elizabeth no solo fuera atacada, sino retenida, que estuviera en manos de alguien que tenía total ventaja sobre ella. Y cuando uno junta esa con los días en los que nadie sabe con certeza dónde estuvo, con esa famosa semana perdida, la posibilidad de cautiverio empieza a sentirse demasiado real. Ahora hay dos detalles más que suelen mencionarse mucho cuando se habla de este caso, pero hay que ser responsables. Uno es el tema de la excreta o excremento. Y es que durante años se ha repetido que Elizabeth pudo haber sido obligada a ingerir materia fecal, pero eso no aparece de forma clara en el informe oficial de la autopsia que más se cita. Así que, aunque se menciona, hay que decirlo como lo que es, algo que aparece en los relatos y fuentes posteriores, pero no como un hecho absolutamente confirmado. Y el otro es el tema de un tatuaje removido, porque también se ha repetido durante años que Elizabeth tenía un tatuaje de una rosa en el muslo y que la persona que cometió el crimen se lo cortó. Ese detalle forma parte de la narrativa oscura que rodea este caso, pero pasa igual, que se menciona en fuentes e investigaciones, aunque no siempre aparece asentado con la misma claridad de otros hallazgos forenses más conocidos. Y eso es importante decirlo así porque este caso tiene suficientes horrores reales como para necesitar adornarlo más. Lo que sí está claro es que la autopsia no solamente reveló un desvivimiento brutal, reveló un crimen metódico, controlado, hecho por alguien con tiempo, con espacio, con intención
y con una frialdad aterradora. Y esa es una de las razones por la que esta historia sigue siendo tan comentada hasta hoy. Porque no solo impacta el misterio, impacta la crueldad, impacta lo deliberado, impacta la sensación de que Elizabeth cayó en manos de quien no la vio como persona, sino como algo sobre lo que podía ejercer control absoluto. Poco a poco Elizabeth Short empezó a desaparecer detrás del apodo. Ya no era solamente una joven de 22 años que había pasado años moviéndose entre ciudades, que había pasado tiempo tratando de sobrevivir, lidiando con una salud frágil, con pérdidas, con inestabilidad, con una vida rota en pedazos. Ahora era la Black Dahlia, un símbolo, un misterio, una figura casi de película negra. Y cuando eso ocurre, la persona real empieza a borrarse. En lugar de preguntarse primero quién le hizo esto, cómo proteger la dignidad de la víctima, cómo contar la historia con humanidad, mucha gente decidió juzgarla, clasificarla e insinuar. Se empezó a hablar de su vida social, de los hombres con los que había salido, de sus movimientos, de su manera de vestir, de sus aspiraciones, de sus idas y venidas entre ciudades, como si todo eso no fuera el retrato de una joven tratando de abrirse camino, sino evidencia de otra cosa. Como si la víctima tuviera que pasar un examen moral antes de merecer compasión. Y eso pasa muchísimo. Pasa ahora, pasaba antes y pasa especialmente con mujeres jóvenes. Si una mujer es hermosa, el mundo quiere convertirla en tentación. Si se mueve mucho, la convierten en sospechosa. Si salió con varios hombres, la convierten en insinuación. Y si era vulnerable, la convierten en estereotipo. Y así, casi sin darte cuenta, el enfoque se mueve del crimen a la víctima, de la violencia que recibió a la vida que llevaba. Y eso es bien injusto porque Elizabeth no era el problema. El problema era quien la mató, el problema era quien la puso en ese lote, el problema era quien después ayudó a convertir su muerte en espectáculo. Mientras tanto, la investigación seguía avanzando. Y una vez que su nombre se confirmó, empezó la reconstrucción de sus últimos días. Se habló con quienes la habían visto en San Diego, con quienes sabían que había llegado a Baltimore, con personas que habían coincidido con ella semanas anteriores, y poco a poco empezó a formarse la imagen de esa última etapa de su vida. Eso hizo que el caso se volviera todavía más complicado porque Elizabeth no tenía una rutina fija, no tenía una casa permanente, no tenía una estructura fácil de seguir. Su vida estaba armada a base de fragmentos. Y cuando una persona vive así, reconstruir sus últimos pasos se vuelve una pesadilla para investigadores. Aún así, pronto surgieron nombres, hombres que habían estado cerca de ella, hombres que se habían interesado en ella, hombres que habían formado parte de ese mundo en el que Elizabeth se movía tratando de sostenerse. Y entonces empezó la otra parte de esta historia, la parte donde aparecen las teorías, los sospechosos, los nombres que después de décadas todavía siguen persiguiendo este caso. Pero entre todos los nombres que surgieron en la investigación, hay uno que no entra de forma tradicional, porque este no fue un sospechoso que apareció por evidencia física. Este fue un hombre que prácticamente se metió solo en la historia. Su nombre era Leslie Dillon. Y desde el principio había algo en él que no terminaba de encajar. No era policía, no era testigo, no era alguien cercano a Elizabeth. Pero aún así empezó a involucrarse en el caso de una manera extraña. Dylan le escribió directamente a un psiquiatra que estaba trabajando con la policía, no para confesar, sino para analizar al asesino, como si estuviera estudiándolo, como si lo entendiera o como si lo conociera. Y al principio eso podía parecer curiosidad, interés, pero mientras más escribía, más inquietante se volvía, porque Dylan no solo hablaba del crimen, hablaba con una familiaridad que no era normal, con detalles, con ideas, con una manera de describir la mente del asesino, que hizo que quienes leían esas cartas empezaran a preguntarse algo. ¿Cómo él sabía todo eso? Y cuando lo confrontan, no confiesa, pero tampoco se aleja, al contrario. Empieza a señalar a otro nombre, un tal Jeff Connors, un supuesto amigo, un supuesto responsable. Pero ese nombre no lleva a ningún lado claro y eso solo hizo que la atención volviera otra vez a Dylan,
porque ahora ya no era solo un hombre curioso, era alguien que parecía estar tratando de controlar la narrativa. Y ahí es donde su figura se vuelve más incómoda porque Dylan no encaja como el tipo asesino que uno esperaría ver en un caso así, pero tampoco encaja como alguien completamente ajeno. Se mueve en esa línea rara entre alguien que sabe demasiado y alguien que no debería saber nada. Pero al final la pregunta con Leslie Dillon nunca fue completamente respondida. ¿Era un hombre obsesionado con el crimen o alguien que estaba más cerca de lo que quería admitir? Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre el horror del crimen. Se convierte en una historia sobre acceso, sobre poder, sobre quién sabía dónde estaba, sobre quién entendía su vulnerabilidad, sobre quién podía acercarse a ella sin levantar sospechas. Porque cuando los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos, lo que encontraron no fue una vida ordenada fácil de seguir. Lo que encontraron fue mucho más difícil de desenredar. Después de ver lo que reveló la autopsia, mi gente, después de ver el nivel de control, de precisión y de tiempo que implicó este crimen, hay una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Quién podía hacer algo así? Y es ahí donde la lista de sospechosos empieza a tomar otra forma, porque cuando filtras el caso bajo esa luz, ya no encaja cualquier nombre, empiezan a resaltar ciertos perfiles, ciertos hombres, ciertas historias que cuando las miras más de cerca incomodan más de lo que deberían. Y entre esos nombres que salieron durante la investigación, hubo algunos que quedaron flotando, algunos que fueron descartados, otros que confesaron sin haberlo hecho y otros que hasta el día de hoy siguen generando dudas. Uno de los primeros fue el de Robert Manley, el hombre que la había llevado desde San Diego hasta Los Ángeles y la había dejado en el Hotel Baltimore. La policía lo interrogó, claro, era lógico, había sido una de las últimas personas conocidas que la vieron con vida. Los detectives lo interrogaron durante horas tratando de determinar si había estado involucrado de alguna manera. Sin embargo, después de revisar su coartada y examinar las circunstancias del viaje, concluyeron que no había evidencia suficiente para considerarlo sospechoso principal. Pero aunque su nombre quedó ligado para siempre a esa parte final de la historia, no tardaron en concentrarse en otro tipo de figuras. Y ahí aparece Mark Hansen. Mark Hansen era uno de esos hombres de negocios con conexiones en el mundo nocturno y del entretenimiento en Los Ángeles. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía acceso y tenía algo que en esta ciudad muchas veces abría muchas más puertas que la misma fama, y eso era posición. Hansen había permitido que varias jóvenes se quedaran en una de sus casas, una dinámica que por fuera podía verse como ayuda o generosidad, pero que por dentro parecía mucho más complicada porque cuando un hombre con poder ofrece techo a mujeres jóvenes, inestables y tratando de abrirse paso en Hollywood, casi nunca se trata de solamente de bondad. Y Elizabeth había pasado por ese entorno, había estado cerca de él, había formado parte de ese pequeño ecosistema donde vivienda, conveniencia, deseo, oportunidad y control podían mezclarse de maneras muy incómodas. Lo que distintas versiones del caso han sostenido durante décadas es que Hansen se interesó en Elizabeth y que ese interés no era menor. Ella le llamaba la atención, era hermosa, joven, elegante y además tenía ese tipo de aura que muchas personas recuerdan incluso después de poco tiempo. La de alguien que parece estar buscando algo pero que al mismo tiempo también parece esconder algo de sí misma. Y eso para ciertos hombres se convierte en obsesión. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado porque este caso está lleno de cosas que se han repetido tanto que la gente termina tratándola como hechos cerrados, cuando en realidad son parte de un rompecabezas incompleto. Lo que sí parece consistente es que Hansen no era un extraño en la vida de Elizabeth, que existía una tensión alrededor de ella y de los hombres que la rodeaban y que su nombre terminó apareciendo con frecuencia en las conversaciones sobre el caso. Y eso no pasa porque sí, porque Elizabeth se movía dentro de una red de hombres que podían ofrecerle algo, ya sea techo, trabajo, comida, acceso, compañía, y también podían esperar algo a cambio. Y esa parte para mí es importante no suavizarla, porque si esta historia se cuenta con demasiada delicadeza, se pierde una verdad muy fea.
Las jóvenes que viven con inestabilidad muchas veces no están solamente conociendo gente, están navegando sistemas de poder donde la ayuda nunca es del todo inocente. Con los años, investigadores y autores que se metieron a fondo en el caso empezaron a mirar no solo a Hansen, sino a otros hombres conectados con el mundo donde poder, sexo, dinero y control convivían demasiado cerca, pero hay uno en particular que cada vez que se menciona cambia el tono de conversación, porque ya no estamos hablando de posibilidad. Estamos hablando de alguien que tenía el perfil, el acceso, las conexiones y una vida personal que cuando se examina de cerca levanta demasiadas preguntas. Y ese nombre es George Hodel. Y aquí es donde la historia cambia otra vez de tono, porque sí, Mark Hansen representa al hombre con acceso y poder dentro del pequeño mundo social de Elizabeth. George Hodel representa algo todavía más oscuro. Representa al hombre sofisticado, brillante, respetado y profundamente perturbador. Hodel era médico, un hombre educado, con conexiones, con una vida social intensa y una reputación pública que al menos desde afuera podía parecer impresionante. Un hombre que se movía entre artistas, políticos, figuras importantes, gente con poder. Un hombre que organizaba reuniones, fiestas, encuentros donde se mezclaban distintas capas de la sociedad de Los Ángeles y cuanto más la gente lo miraba, más incómoda se ponía la historia. Hodel vivía en una casa famosa de Los Ángeles, la Southern House, un lugar que con los años se volvió casi parte del folclore del caso por su arquitectura extraña, su atmósfera pesada y su cercanía narrativa con todo lo que vino después. Pero lo realmente perturbador no es la casa, es lo que empieza a surgir alrededor de Hodel, porque en 1949 Hodel fue acusado de abuso por su propia hija, un caso que aunque no terminó en condena, dejó claro que detrás de su imagen pública había algo bastante roto, algo peligroso. Y es en ese mismo periodo cuando la policía decide hacer algo que en ese momento era bastante inusual. Instalaron micrófonos dentro de su casa y durante semanas escucharon, grabaron y observaron. Y lo que salió de ahí es lo que ha mantenido el nombre de Hodel vivo en este caso durante décadas. Estamos hablando de la posibilidad de que detrás de uno de los casos más famosos de Estados Unidos estuviera un hombre con estatus, con inteligencia, con mundo y con una oscuridad que pudo haber quedado protegida durante años. Y esa posibilidad, honestamente, es una de las partes más escalofriantes de esta historia. No, definitivamente no lo es. Aquí hay muchas partes inquietantes. Pero cuando el peligro no viene de un extraño, un callejón, sino de un hombre educado, bien conectado y perfectamente capaz de sentarse a cenar con otras personas, la sensación que deja es otra, es más sucia, más profunda, más difícil de sacudirse. La investigación contra Hodel terminó cerrándose sin cargos relacionados con la Black Dahlia. Y ahí es donde el caso vuelve a entrar en terreno incierto, porque aunque las teorías sobre Hodel han capturado la imaginación del público durante décadas, la realidad es que ninguna persona ha sido oficialmente identificada ni condenada por el asesinato de Elizabeth Short. Y con los años, esa casa terminó convirtiéndose en parte del misterio, porque en esas grabaciones hay frases, conversaciones, comentarios, y uno en particular que todavía pone a la gente a pensar. Una frase que según transcripciones decía algo como que, aunque él hubiera sido responsable, nunca podrían probarlo. Ahora aquí es donde hay que ser responsable porque estas grabaciones no son pruebas concluyentes en un tribunal, no son una confesión directa, no son algo que ha llevado a una condena, pero tampoco son nada, son suficientes para incomodar, suficientes para levantar preguntas, suficientes para hacer que décadas después la gente siga mirando hacia él. Y lo que hace esto todavía más fuerte es lo que ocurre años más tarde. Décadas después del asesinato de Elizabeth Short, el nombre de George Hodel volvió a aparecer en el centro de la conversación cuando su propio hijo, Steve Hodel, un detective de homicidio retirado, decide investigar a su propio padre. En sus libros y entrevistas, Steve Hodel presentó varias piezas de información que consideraba sospechosas. Una de ellas era una fotografía antigua que él creía que mostraba a Elizabeth Short en una fiesta organizada por su padre.
También señaló que su padre tenía conocimientos médicos que podrían explicar ciertos aspectos del crimen. Sin embargo, incluso con esas piezas de información, nunca hubo evidencia suficiente para acusarlo formalmente del asesinato de Elizabeth Short. Pero imagínense eso, un hijo revisando el pasado de su padre, no para defenderlo, sino para intentar demostrar que pudo haber sido él el responsable de uno de los asesinatos más famosos del país. Y mientras más investigaba, más convencido estaba. Publicó libros, presentó teorías, conectó piezas, señaló patrones y aunque hay quienes apoyan su trabajo, también hay quienes lo cuestionan porque este caso está lleno de teorías, de posibilidades, de piezas que parecen encajar pero que nunca terminan de cerrar completamente. Y está lleno de personas que buscan hacerse famosos y resuelven el crimen también. Y ahí es donde está una de las partes más frustrantes de toda esta historia porque con el paso del tiempo, en lugar de aclararse, el caso se volvió más confuso. Más nombres, más confesiones falsas, más versiones, más ruidos. Más de 30 personas llegaron a confesar el crimen y más de 100 personas fueron entrevistadas. Algunas buscando atención, otras con problemas mentales, otras simplemente queriendo formar parte de algo que ya era noticia nacional y mientras tanto la verdad se alejaba, porque entre teorías, egos, errores, corrupción y espectáculo, el caso de Elizabeth Short empezó a perder algo fundamental: claridad. Y eso es lo que hace que hoy, casi 80 años después, este caso siga sin resolverse. Y después de todo esto, hay algo que sigue molestando profundamente en esta historia. Y es que Elizabeth Short desapareció 2 veces. La primera desapareció físicamente, la segunda desapareció dentro del mito, porque mientras más famoso se volvió el caso, más se fue borrando la persona, la joven, la hija, la hermana, la muchacha enferma que pasó años buscando aire fresco, buscando estabilidad, buscando cariño, buscando un lugar donde sentirse segura y en su lugar quedó el apodo, quedó el caso, quedó el espectáculo, un nombre que el mundo recuerda, pero que al mismo tiempo les robó algo. Les robó humanidad, que hizo que Elizabeth no fuera recordada primero como una persona. Fue recordada como símbolo, como titular, como misterio. Y sí, claro, el misterio importa. Importa quién le quitó la vida, importa saber qué pasó durante esa semana perdida. Importa entender cómo una joven pudo desaparecer en una ciudad grande y luego aparecer de esa manera sin que nadie pagara por ello. Todo eso importa. Pero también importa esto otro. Recordar que Elizabeth Short no nació para convertirse en una leyenda macabra, no nació para ser un apodo, no nació para terminar atrapada en la imaginación pública como una especie de personaje de Hollywood oscuro. Era una persona real y su vida importaba mucho antes de su muerte. Y si algo revela este caso, además del horror del crimen, es lo fácil que puede ser para una sociedad entera perder vista a la víctima cuando la historia se vuelve demasiado interesante. Porque empiezan los apodos, empiezan los rumores, empieza el morbo, empieza la obsesión con los detalles y se va apagando la empatía. Y eso no debería de pasar. Elizabeth no era perfecta, nadie lo es, pero tampoco era el personaje oscuro que algunos periódicos intentaron construir. Porque Elizabeth no necesitaba convertirse en mito para merecer compasión. No necesitaba ser perfecta para merecer justicia. No necesitaba encajar en la versión correcta de víctima para que su vida importara. Y sin embargo, aquí estamos, décadas después, sin una condena, sin una verdad cerrada, sin una respuesta definitiva, solo con teorías, con nombres que siguen flotando, con sospechosos que tal vez lo hicieron o tal vez no, con un caso que con el tiempo no se resolvió y con una ciudad que siguió adelante, dejando atrás a una joven que no tuvo esa oportunidad. Por eso cuando se habla de Elizabeth Short, yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es intentar verla por completa, no solamente como la Black Dahlia, sino como Elizabeth, la joven que estuvo aquí, que soñó, que quiso más, que intentó salir adelante y que terminó convertida en uno de los misterios más crueles y más famosos en la historia de Estados Unidos. Durante los años 40 y 50, la historia de Black Dahlia seguía siendo una noticia relativamente reciente, pero a medida que las décadas avanzaron, el crimen comenzó a adquirir un aura casi legendaria. Escritores, cineastas y periodistas comenzaron a revisitar el caso una y otra vez. Cada nueva generación parecía descubrir la historia de Elizabeth Short y preguntarse lo mismo:
¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo pudo desaparecer una joven durante toda una semana sin que nadie supiera exactamente qué había pasado? ¿Y cómo un crimen brutal pudo quedar sin resolver durante tanto tiempo? Para algunos investigadores, la respuesta podría estar en la complejidad misma del caso. Los Ángeles en los años 40 era una ciudad grande y en expansión. Las técnicas forenses eran mucho más limitadas que las actuales. No existía el análisis moderno de ADN y la enorme cantidad de atención mediática que recibió el caso desde el principio también pudo haber complicado la investigación, generando pistas falsas, testimonios contradictorios y una presión constante contra la policía. Elizabeth Short no era una leyenda, no era una femme fatale, no era un misterio. Era una joven que estaba intentando encontrar su lugar en el mundo. Y en algún momento, en algún lugar de Los Ángeles, alguien decidió arrebatarle esa posibilidad. Casi 8 décadas han pasado desde aquel enero de 1947 y la ciudad de Los Ángeles hoy es mucho más grande, mucho más ruidosa y mucho más compleja que la ciudad que Elizabeth conoció. Las calles donde ocurrió esta historia han cambiado, los edificios han cambiado, las personas que investigaron el caso ya no están, pero el misterio sigue allí. El asesinato de Elizabeth Short sigue siendo oficialmente uno de los crímenes sin resolver más famosos en la historia de Estados Unidos. Y tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió durante esa semana perdida. Tal vez nunca sepamos quién fue la última persona que habló con ella. Tal vez nunca sepamos quién fue la persona que decidió que su vida terminaría de la manera en que terminó. Pero hay algo que sí podemos decidir. Podemos decidir recordar a Elizabeth como algo más que un titular. Recordarla antes de que el mundo la llamara la Black Dahlia. Tal vez al contar su historia de esa manera podemos devolverle un poco de humanidad que el espectáculo del crimen le quitó. Porque detrás de cada caso que se vuelve famoso, detrás de cada misterio que llena libros y documentales, siempre hay una persona real. Una vida que no debería reducirse a un apodo. Una historia que merece ser contada completa. Y Elizabeth Short merece exactamente eso. Que su historia no solo sea el recuerdo de un crimen, sino también el recuerdo de una vida que, aunque breve, fue profundamente humana. Y esta, mi gente, fue la historia de Elizabeth Short, mejor conocida como la Black Dahlia. Esperemos que algún día se resuelva este caso, que en paz descanse. Esta chica que tuvo que haber sufrido demasiado, sufrió en vida y en sus últimos momentos parece ser una muerte bastante horrorosa. Ya ha pasado demasiado tiempo. Cuéntame si habías escuchado este caso anteriormente. Gracias a Elizabeth Durán que me pidió este caso y creo que yo con los más débiles me lo había pedido también. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio de Delitos de Sangre. Bye.